Adalberto Martínez, más conocido como Resortes, no solo dejó una marca imborrable en el cine mexicano, sino que también se convirtió en un referente de resistencia frente a las adversidades. Nació el 25 de enero de 1916 en Tepito, un barrio de la Ciudad de México reconocido por su dureza y por ser cuna de historias de superación. Su niñez estuvo lejos de ser fácil, huérfano de comodidades y rodeado de un entorno lleno de dificultades. Creció enfrentando la pobreza y la violencia. Sin embargo, la vida de Adalberto poseía algo especial, una capacidad única para convertir los obstáculos en impulso para seguir luchando. A pesar de la dureza de su entorno, encontró su refugio en la danza y la comedia. Desde temprana edad, destacaba por sus movimientos singulares que desafiaban la lógica, lo que le ganó el apodo de Resortes, un mote puesto por su hermano, quien se divertía al ver cómo caminaba y bailaba. Lo que comenzó como una burla se convirtió en su sello personal, su característica más conocida. Mientras otros soñaban con escapar de Tepito, Adalberto optó por abrazar lo que su barrio le enseñó: tenacidad, astucia y valentía. A los 20 años, ya era una figura reconocida en las carpas, esos escenarios itinerantes que eran el alma del entretenimiento para la clase trabajadora. Su talento no solo radicaba en su comedia, sino también en su increíble habilidad para bailar, lo que rápidamente lo convirtió en una pieza clave en esos lugares. Sin embargo, su ambición no tenía límites. Sabía que su destino era más grande que esos pequeños escenarios. Con cada paso de baile y cada risa que provocaba, sentía que su nombre estaba destinado a brillar en la gran pantalla. Fue en las carpas donde perfeccionó su estilo único, una mezcla entre lo absurdo y lo sublime que lo distinguiría más tarde en el cine. El público lo adoraba, y Resortes dejó de ser solo un apodo para convertirse en un símbolo de lucha, persistencia y capacidad de reinvención. No obstante, como suele ocurrir con muchas figuras legendarias, su ascenso a la fama no estuvo exento de sombras. Aunque alcanzó el estrellato, las cicatrices de su infancia nunca lo dejaron del todo. Su gran salto al cine se produjo en 1946 con la película Voces de Primavera, un éxito rotundo que lo catapultó a la fama. Su capacidad para conectar con el público a través de su humor y su talento como bailarín lo convirtió en una estrella indiscutida del cine mexicano de la época. De la noche a la mañana, Resortes pasó de ser un rostro conocido en las carpas a convertirse en una figura adorada por la audiencia. Sin embargo, el resplandor de su éxito ocultó las heridas de su pasado. Tras su meteórico ascenso, Resortes, el hombre de la risa y el baile, cargaba con una vida marcada por la pobreza, el abuso y el sufrimiento. En la cima de su carrera, Resortes era una máquina de trabajo, participando en película tras película, siempre entregándose con energía incansable a su arte. Su estilo único rompía esquemas y lo destacaba no solo como comediante, sino como un verdadero artista. Su autenticidad y carisma lo posicionaron en el corazón de la época de oro del cine mexicano. Sin embargo, el agotamiento comenzó a hacer mella en él. La presión del éxito, los interminables compromisos y la necesidad de mantenerse vigente lo llevaron a buscar consuelo en hábitos dañinos, especialmente en el cigarro. Lo que al principio fue solo un acompañante de descanso entre grabaciones y funciones, pronto se transformó en una adicción. En esa época, fumar no solo era una costumbre, sino un símbolo de estatus, un ritual bohemio que caracterizaba a los artistas. Resortes no fue la excepción, y ese hábito que parecía inofensivo comenzó a consumirlo lentamente. Lo que comenzó como una forma de lidiar con la presión se convirtió en una dependencia que con el tiempo afectó su salud de manera irreversible. A pesar de que el público veía a Resortes como el epítome de la alegría y la vitalidad, su realidad era muy diferente. Detrás de las cámaras, las exigencias de su carrera y la creciente dependencia del tabaco comenzaban a pasar factura a su cuerpo. Pero Adalberto, fiel a su espíritu de lucha, jamás permitió que sus problemas personales se reflejaran en su trabajo.
Cada vez que se presentaba ante el público, lo hacía con la misma energía y dedicación de siempre, sin importar las dificultades que atravesaba en su vida privada. El éxito, aunque abrumador, tenía un costo elevado. Las películas no solo lo mantenían constantemente ocupado, sino que también lo alejaban de su bienestar físico. Aunque adoraba la admiración del público, en muchas ocasiones no encontraba tiempo para cuidar de sí mismo. La dependencia al tabaco no solo estaba deteriorando su salud, sino que además se transformaba en un reflejo de la soledad que a veces experimentaba. Una soledad que, pese a su fama, lo acompañaba en su intimidad. Por más resplandeciente que fuera el fulgor de su carrera, las sombras siempre acechaban, esperando el momento adecuado para recordarle que incluso las estrellas más brillantes son susceptibles. A medida que los años 50 avanzaban, Resortes se consolidaba como uno de los más destacados representantes de la comedia mexicana. Su nombre empezaba a ser mencionado al lado de figuras legendarias como Cantinflas y Tintán. Sin embargo, a pesar de su gran popularidad, Adalberto había logrado forjar un estilo propio que lo hacía único, con su destreza para bailar, su capacidad para improvisar y su naturalidad frente a las cámaras, lo que lo convertía en un talento excepcional. No obstante, a pesar de su éxito rotundo, la presión por mantenerse en la cima comenzaba a desgastarlo. Aquellos más cercanos a él sabían que esa alegría que irradiaba en el escenario no era completamente genuina. Adalberto era un hombre reservado, especialmente cuando se trataba de sus problemas personales. Esa soledad emocional, combinada con la constante presión de su carrera, lo empujaba cada vez más hacia el cigarro. Para ese entonces, el tabaquismo ya no era solo una costumbre, sino una necesidad constante, un refugio que le otorgaba una falsa sensación de consuelo. Ignoraba las señales de advertencia que su cuerpo le enviaba, convencido de que, como artista, debía continuar sin importar las consecuencias. Era parte de esa generación de artistas que creían que el espectáculo debía seguir siempre. Adalberto no permitió que los primeros síntomas de dificultades respiratorias interfirieran con su trabajo. Su compromiso con el público estaba por encima de todo, y la idea de descansar nunca fue una opción. En medio de esta lucha interna, Resortes seguía brillando. Cada película era una nueva muestra de su talento y su inquebrantable ética de trabajo. Sin embargo, incluso los artistas más brillantes tienen sus límites, y Adalberto empezaba a sentir en su cuerpo las consecuencias de su estilo de vida acelerado. A lo largo de los años, los signos de su deterioro físico se volvían cada vez más evidentes. En la década de los 60, mientras la industria cinematográfica mexicana comenzaba a transformarse, Resortes seguía con su carrera, siempre dispuesto a adaptarse. Aunque su capacidad para la comedia permanecía intacta, empezó a incursionar en otros campos, como la televisión y el teatro, en un intento por seguir siendo relevante en una industria cada vez más competitiva. Sin embargo, mientras su carrera exploraba nuevos horizontes, su salud comenzaba a declinar de manera silenciosa pero imparable. El cigarro, su inseparable compañero durante tantos años, ya no era un simple placer, sino una amenaza constante. Adalberto comenzó a experimentar los primeros problemas respiratorios. Aunque trataba de ocultarlos frente a sus colegas y seguidores, las pausas frecuentes para recuperar el aliento se volvían cada vez más evidentes para quienes trabajaban a su lado. A pesar de los claros signos de que su cuerpo estaba cediendo, Resortes no permitió que esto afectara su habilidad para hacer reír a su público con esa mezcla única de ingenio y carisma que lo caracterizaba. Seguía siendo el centro de atención, el alma de cada proyecto en el que participaba. Sin embargo, en su vida personal, las cosas no eran tan sencillas. La fama que en sus primeros años le había traído satisfacción y orgullo, comenzaba a ser más una carga que una bendición. A pesar de estar rodeado de admiración y éxito, Adalberto sentía que algo faltaba. La presión de mantener esa imagen de invulnerabilidad
sumada a su creciente aislamiento emocional, lo condujeron a un punto crítico. Resortes, el hombre que había hecho reír a generaciones, se encontraba enfrentando una de las batallas más difíciles de su vida. Ahora, Resortes se encontraba envuelto en una especie de aislamiento. Aunque estaba rodeado de admiradores y fans, la verdadera conexión humana parecía escapársele, como si nunca pudiera alcanzarla por completo. Aquella figura que había vivido toda su vida al ritmo frenético del espectáculo, siempre rodeado de luces y risas, ahora se hallaba frente a la soledad. Un abismo emocional complicado de afrontar. Esos instantes de reflexión alejados del bullicio y los aplausos se convirtieron en su mayor reto. Fue durante esos períodos de soledad donde la dependencia al tabaco encontró un terreno fértil para profundizar aún más. El cigarro, que había sido su compañero durante tantos años, se consolidó como una válvula de escape. Mientras el cariño del público seguía siendo su principal impulso, la conexión consigo mismo se volvía cada vez más elusiva. Cada vez que subía al escenario o aparecía en una película, entregaba todo de sí. Esa dedicación absoluta a su arte fue lo que lo diferenciaba de otros cómicos de su época. No solo era un actor, sino un hombre que vivía para entretener y brindar alegría, incluso cuando él mismo no la sentía por completo. Sin embargo, esa entrega tenía un costo. Su cuerpo, que parecía indestructible en su juventud, comenzaba a reclamarle las consecuencias. A medida que avanzaba la década, las señales de alerta se volvieron imposibles de ignorar. Las noches sin descanso, el agotamiento acumulado y la creciente dificultad para respirar eran claros indicios de que algo no estaba bien. A pesar de todo, Resortes seguía adelante, fiel a su lema de que el espectáculo debía continuar sin importar el precio. Sin embargo, incluso las estrellas más brillantes saben que existen límites que no pueden cruzarse sin consecuencias, y el cuerpo de Adalberto empezaba a mostrar signos de rendirse. Con la llegada de los años 70, el cine mexicano experimentaba una transformación. Las tendencias cambiaban, la industria se modernizaba y nuevos talentos comenzaban a brillar en el panorama cinematográfico. Sin embargo, Resortes seguía siendo una figura central, un referente para las generaciones más jóvenes. Su legado era indiscutible. Aunque ya no disfrutaba del mismo nivel de fama de sus años dorados, su nombre seguía siendo sinónimo de calidad y profesionalismo. Su presencia en las pantallas seguía siendo un deleite para quienes lo admiraban. Pero la lucha contra su dependencia al cigarro se intensificaba. El diagnóstico de problemas pulmonares llegó como un golpe inesperado. Aunque en su interior sabía que no podía escapar de las consecuencias de su adicción, le costó aceptar la recomendación médica de reducir el consumo de cigarrillos. Para alguien que había vivido tantos años con ese hábito, dejarlo no era una tarea fácil. Intentó varias veces abandonarlo, pero las recaídas fueron constantes. Su cuerpo, ya acostumbrado al humo y la nicotina, resistía cualquier intento de cambio. Sin embargo, a pesar de los obstáculos, Resortes nunca dejó de trabajar. Continuaba participando en proyectos de cine y televisión, donde su experiencia y talento seguían siendo altamente valorados. Su presencia en los escenarios seguía siendo esperada con entusiasmo, y el público no dejaba de disfrutar de su eterna chispa. Pero el ritmo frenético al que estaba acostumbrado comenzó a disminuir. Las pausas entre proyectos se alargaron, y aunque continuaba siendo un hombre enérgico frente al público, en su vida privada comenzaba a lidiar con una creciente fragilidad física. El deterioro de su salud no solo era un recordatorio de los años vividos, sino también una consecuencia directa de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Aunque Adalberto era consciente de ello, jamás se permitió caer en la autocompasión. Su determinación, la misma que lo había llevado a convertirse en una leyenda del cine, lo impulsaba a seguir adelante. Pero la lucha contra sus propios demonios se volvía cada vez más difícil y la enfermedad comenzaba a ganar terreno. A pesar de todo,
Resortes seguía siendo una fuente de inspiración para muchos. Su historia de superación, desde las calles de Tepito hasta los reflectores del cine, era un testimonio de cómo la perseverancia podía abrir cualquier puerta. Pero incluso las historias más inspiradoras tienen momentos de oscuridad, y Adalberto estaba a punto de enfrentar los años más duros de su vida. El peso de su adicción, sumado al deterioro de su salud, lo llevaría a una batalla que lamentablemente no podría ganar por completo. Los años 80 llegaron con una sensación de nostalgia para Resortes. Mientras los nuevos talentos del cine mexicano comenzaban a brillar con intensidad, su legado permanecía intacto en la memoria colectiva. Muchos de sus antiguos seguidores, ahora adultos, compartían con sus hijos las películas que alguna vez los hicieron reír a carcajadas. Aunque en ese momento su presencia ya no era tan frecuente en los escenarios y en la pantalla grande, su nombre seguía siendo sinónimo de calidad y carisma. Sin embargo, las nuevas tendencias que dominaban la industria lo relegaron lentamente a un segundo plano. A pesar de esto, su legado perduró, y la nostalgia por sus actuaciones y su incomparable talento seguía viva en el corazón de aquellos que lo habían admirado en su época dorada. Resortes continuaba trabajando, consciente de que cada aparición en pantalla representaba una nueva oportunidad para mantenerse vigente y recordar a su público que su talento humorístico seguía siendo inigualable. No obstante, la lucha contra el tabaquismo comenzaba a pasarle factura de una manera que ya no podía ignorar. Los problemas respiratorios que había arrastrado durante años, siempre tratando de disimularlos, se convirtieron en un enemigo imparable. Para ese entonces, Adalberto ya mostraba los primeros síntomas de enfisema pulmonar, una enfermedad que, aunque tratable en sus primeras fases, resultaba devastadora para alguien con su historial de consumo de cigarrillos. A pesar de las advertencias médicas, dejar el cigarro se convirtió en una misión casi imposible, ya que había basado gran parte de su rutina y vida alrededor de este hábito que ahora lo estaba desmoronando poco a poco. Pero, incluso en medio de la adversidad, Resortes nunca perdió su característica capacidad para encontrar humor en todo, incluso en su propia enfermedad. A menudo bromeaba sobre su tos crónica, diciendo que era solo otra de sus coreografías. Su habilidad para hacer reír, incluso en los momentos más difíciles, fue una de las razones por las que el público nunca dejó de adorarlo. Con el paso del tiempo, Adalberto empezó a aparecer menos en los medios. Aunque seguía involucrado en proyectos, las exigencias físicas de su profesión se hicieron cada vez más complicadas de cumplir. Las largas jornadas de rodaje y las intensas presentaciones en vivo, que alguna vez fueron su rutina diaria, ahora se sentían como algo distante. Sin embargo, nunca dejó de mantener contacto con sus fans. Siempre que podía, asistía a eventos y compartía momentos con aquellos que lo veían como una leyenda viva. En la intimidad, Resortes reflexionaba sobre su vida y las decisiones que había tomado. Sabía que el cigarro había sido tanto su apoyo emocional como su prisión, pero nunca permitió que el arrepentimiento lo consumiera. Prefería enfocarse en lo que había logrado, las risas que había provocado y el amor que había recibido a lo largo de su carrera. A pesar de esta actitud, el deterioro de su salud se volvía cada vez más evidente, y los años venideros serían una prueba aún mayor de su resistencia. La llegada de los años 90 marcó el final de una era para Resortes. Aunque su presencia en el cine y la televisión se había reducido considerablemente, su figura seguía siendo un símbolo para el público mexicano. Los homenajes y tributos comenzaron a acumularse, recordándole a Adalberto que su trabajo había dejado una huella imborrable en la historia del entretenimiento. Sin embargo, estos tributos llegaron en un momento en que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo de su incansable espíritu. El enfisema pulmonar que lo aquejaba se había agravado, dificultando aún más su vida cotidiana. Resortes seguía ofreciendo entrevistas, compartiendo anécdotas de su vida y carrera, encantando a los periodistas con su carisma único. Estas charlas
eran una oportunidad para mirar atrás con orgullo, recordando los días en que hacía reír a todo México con su ingenio y sus movimientos de baile tan característicos. Sin embargo, había una sombra de melancolía en esas conversaciones. Adalberto sabía que sus días estaban contados. Aunque había intentado dejar de fumar en varias ocasiones, el daño ya estaba hecho. El enfisema, combinado con otras complicaciones respiratorias, avanzaba de manera implacable. A pesar de todo, Resortes seguía enfrentando cada nuevo día con valentía, decidido a aprovechar al máximo cada momento. El tiempo que le quedaba seguía avanzando, mientras el público continuaba mostrando su amor y admiración. Los jóvenes descubrieron su obra a través de las reposiciones de sus películas, mientras que los adultos mayores revivían con cariño los años en que Resortes era el monarca de la comedia mexicana. Adalberto, por su parte, hallaba consuelo en ese afecto incondicional. Aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu permanecía intacto, reflejando a un hombre que nunca permitió que las adversidades lo definieran. A medida que transcurrían los años 90, la salud de Adalberto Martínez Resortes se convirtió en una lucha diaria, un combate constante entre su voluntad inquebrantable y los efectos implacables de su adicción. El enfisema pulmonar había avanzado hasta tal punto que incluso las tareas más simples, como caminar o hablar durante largos periodos, se transformaron en verdaderos retos. Sin embargo, para un hombre acostumbrado a vencer obstáculos desde su niñez, cada día representaba una nueva oportunidad para demostrar la fortaleza de su espíritu. Su familia y amigos cercanos lo admiraban profundamente por su valentía, aunque también sufrían al verlo batallar contra una enfermedad tan despiadada. En este periodo, Adalberto comenzó a reflexionar más profundamente sobre su vida. Las entrevistas que ofrecía se volvieron más personales y emotivas, como si presentara el epílogo de su propia historia. Hablaba con cariño de sus primeros años en Tepito, de las carpas donde su talento encontró su primer escenario y de las películas que lo catapultaron al estrellato. Pero también compartía, con una sinceridad conmovedora, los errores que había cometido, especialmente con respecto a su adicción al tabaco. El cigarro, que durante tanto tiempo fue una parte integral de su vida, ahora era un tema que abordaba con una mezcla de arrepentimiento y resignación. En más de una ocasión, expresó su deseo de haber abandonado ese hábito mucho antes, especialmente al reflexionar sobre las consecuencias que ahora enfrentaba. No obstante, nunca lo hacía desde un lugar de autocompasión. Al contrario, compartía su experiencia con la esperanza de que otros pudieran aprender de ella. A medida que su salud se deterioraba, Resortes seguía buscando maneras de mantenerse conectado con su público. Participaba en eventos de homenaje donde, a pesar de sus limitaciones físicas, siempre se mostraba sonriente y agradecido. Esos momentos eran un recordatorio de que, aunque su cuerpo estuviera debilitado, su espíritu seguía brillando con la misma intensidad de sus mejores años. Cada encuentro con sus admiradores le proporcionaba la fuerza necesaria para seguir adelante, recordándole que su legado trascendía mucho más allá de las películas y los escenarios. El cine mexicano, por su parte, comenzó a mirar atrás con renovado aprecio por la época de oro, y Adalberto se convirtió en una figura clave en esa memoria colectiva. Sus películas seguían transmitiéndose en la televisión y nuevos públicos descubrían su inigualable talento para la comedia. Él sabía que, aunque su tiempo en este mundo se estaba agotando, su trabajo perduraría en los corazones de aquellos que lo habían disfrutado. El cambio de milenio encontró a Adalberto Martínez en un estado de salud crítico, pero con el corazón lleno de gratitud. En el año 2000, decidió dar un paso definitivo en su lucha contra el tabaquismo. Después de décadas de dependencia, dejó de fumar. Fue un acto de valentía que llegó demasiado tarde para revertir los daños que había causado, pero que reflejaba su determinación de no rendirse sin luchar. Aunque el proceso fue arduo y doloroso, Adalberto lo enfrentó con la misma fuerza que había mostrado en los momentos más difíciles de su vida. Para entonces,
El enfisema pulmonar ya había alcanzado un punto irreversible y las complicaciones respiratorias se volvieron más frecuentes. Pasaba largas temporadas en reposo, con oxígeno suplementario como su compañero constante. Sin embargo, no permitió que estas limitaciones apagaran su espíritu. Seguía recibiendo visitas de amigos y colegas, quienes lo describían como un hombre lleno de anécdotas y risas.